Guido Agostinelli es economista. Guido, gracias por venir. Gracias a usted. Yo digo, no soy especialista en economía y por eso te hago la pregunta concreta. El fondo también sabe que hay acá turbulencias y evidentemente tiene que mandar señales de que está todo bien, pero banquen. Yo lo voy a decir como se dice en el barrio, ¿no? Porque digo, la verdad es que dejen trascender que el fondo está diciendo que las negociaciones están avanzadas. Es como que cada día el gobierno necesita oxígeno a un mercado que le está diciendo otra cosa. O sea, el blue está casi en 1.300, los financieros aumentan. Digo, este dólar no es el que el mercado quiere, claramente. Sí, correcto. Aparte, siempre en los acuerdos con el fondo se producen estas fluctuaciones justo antes a firmar, porque el mercado se inquieta, el mercado es bastante histérico en ese sentido, entonces, lógicamente, quieren como alguna certeza con respecto a eso. Y es cierto que es un oxígeno. El tema, un poco lo que estamos discutiendo es el tubo de oxígeno, cuán grande es, si es más chico o más grande. Sí. Pero lo que sí sabemos es que es un plan que es muy difícil que subsista o que pueda tener buenos frutos. Esa es la verdad y probablemente, para mí, lo que se está hablando de 20.000 millones de dólares seguramente le permite al gobierno llegar tranquilo a las elecciones con los sobresaltos cambiarios. Escúchame, los 20.000 millones, yo me muero. 20.000 millones de dólares para llegar tranquilo a la elección. ¿Y después qué? Porque esto me hace acordar a la época de Mauricio Macri. Un megapréstamo que vino después de una elección muy buena que hizo en el 2017, más allá de la pelea que tuve ahí con Martínez, pero una muy buena elección que hizo en el 2017 y en el 2018 pareciera que la termina chocando con este megapréstamo más que un salvataje a largo plazo. Sí, por eso a mí me parece que después de las elecciones posiblemente se pueda dar un cambio de plan económico, que ahí es lo que no sabemos qué es lo que va a pasar, porque me parece que ni el gobierno tiene claridad sobre lo que va a avanzar, o va a dejar una flotación totalmente libre después de las elecciones, o bien, dicho por ellos mismos que no lo sacan de la carpeta, dolarizar. O sea, evidentemente, de alguna de las opciones que están en la mesa, va a cambiar a partir de las elecciones. Pero, Guido, ¿qué sería dolarizar? ¿No la convertibilidad del 1 a 1 de Cavallo? ¿O qué estaríamos hablando de dolarizar? De la competencia de monedas, o sea, básicamente que vos puedas adquirir bienes con la misma facilidad en pesos que en dólares. Pero si yo adquiero bienes, por ejemplo, pero yo mi salario lo gano en pesos, ¿cómo subsiste ese sistema? No, bueno, eventualmente podés ir a un lugar o a un supermercado, por poner un ejemplo, donde vos podrías tener los precios tanto expresados en pesos como en dólares y pagar en una moneda o en otra. Hoy en día el dólar no es una moneda de curso legal, por ende vos hay un montón de transacciones que no las podés hacer con dólares directamente, solamente para autos de lujo, viviendas, bueno, y ahora alquileres a partir de mi ley. Pero por lo general el dólar no lo usamos como una moneda de transacción diaria. Lo que aparentemente el gobierno quiere hacer es esta falsa competencia de monedas. ¿Por qué digo falsa? Porque en realidad cuando vos haces competir a uno más fuerte con uno que es menos fuerte, gana el más fuerte. Entonces vos cuando entras en una dinámica de competencia de monedas puede ser que prevalezca más el dólar. Pero en la competencia de monedas, tal vez te pregunto algo muy básico, pero quiero entenderlo. En la competencia de monedas, ¿el gobierno a qué apuesta? A que todos saquen los dólares que tienen abajo del colchón. Pero eso es finito. Llega en algún punto que se agota. Porque yo insisto, los ingresos de la mayoría de los argentinos son en pesos, salvo contadas excepciones o exportadores o algunos que tienen actividades en el exterior y traen las divisas, pero no mucho más. Digo, acá la mayoría de la gente, yo que ganamos en pesos. No, lo que apuesta, por eso, si vos liberalizás completamente el mercado de cambios, lo que apuesta es que vos, si querés ir a comprar algo en dólares y tenés ganas de hacerlo bajo esa lógica o solamente tenés opción de esa lógica, lo que vos tendrías que hacer es tus pesos agarrar, cambiarlos a dólares y adquirir ese determinado bien. ¿Y no pierdo plata ahí? No, sí, no solamente perdés plata, sino que es ridículo en términos... A ver, la convertibilidad, ¿por qué fue algo un poco más inteligente que la dolarización? Porque vos en la convertibilidad lo que tenías es que vos circulaban los pesos y vos tenías las reservas en dólares que sustentaban esos pesos. Ahora, ¿para qué vamos a tener una necesidad mayor de dólares en un país que le falta dólares? Para en realidad ir al supermercado a comprar las cosas. O sea, para transaccionar. No tiene ningún sentido la dolarización, por eso lo hemos criticado muchísimos economistas. Y a mí me parece que el gobierno se empecinó con esa opción, un poco para dar marco, me parece a mí, a que haya mayor confianza en la economía, en decir, bueno, nos van a sobrar los dólares. Lo que pasa es que ahora con el crédito del FMI está claro que los dólares faltan. Entonces, ahí es que no sabemos realmente, yo creo que el gobierno no lo sabe, qué va a hacer del plan económico del año que viene. ¿Por qué Juan Carlos de Pablo? Lo cito porque lo respeto como economista, pero digo, él plantea que es una modalidad inteligente
de plantear la economía hoy. Digo, y le celebra al presidente que esto de que pida el préstamo al Fondo Monetario es para financiar al Tesoro, pero para poner la plata en el Banco Central. Le explica algo muy técnico, pero como que en definitiva esto hace robustecer a la Argentina y las reservas. No, en términos de reserva, robustece las reservas, estamos en 26.000 millones de reservas brutas, en reservas negativas estamos todavía en las negativas, entre 6.000 y 8.000, según cómo se da la cuenta, de reservas negativas, por lo cual tenemos que entender que cuando hablamos de reservas negativas es que se usan los encajes de los depósitos, o sea que está rascando Cuando más me que la decís encaje de depósito, es el depósito que cada uno tiene. Claro, una porción de lo que uno tiene de depósito en dólares va a encaje, que lo que hace es sustentar, digamos, ese depósito. Que se supone que eso los bancos no lo pueden tocar. No lo pueden tocar, pero, digamos, lo tienen que tener como reserva y eso es lo que se toca. Por eso son negativas, si no, no sería negativa. O sea, sí, no, lógico. Yo te estoy pensando alguien que dice, bueno, yo tengo, no sé, $500 en mi caja de ahorros. Bueno, primero, lo que hay que entender es que la reserva negativa no es de este gobierno, sino que viene de la gestión de Massa, o sea que uno puede prolongarlo en el tiempo, esta reserva negativa, de hecho lo está haciendo este gobierno, pero bueno, es insustentable a largo plazo, por eso el gobierno quiere salir de acá. Me parece bien que en principio el FMI trate de cubrir por lo menos ese porcentaje de reserva negativa. ¿Y para qué ajustó Milei entonces, si estamos en una misma situación que el año pasado, si querés, heredada de falta de dólares? Bueno, Milei, pasa que depende del marco ideológico que cada uno hable, ¿no? Milei es quien cree que el principal problema de la Argentina es el déficit fiscal, por lo cual ha ido a revertir el gasto público para generar superávit fiscal, que hoy en día está ahí arañando 0,04% de superávit fiscal, o sea, está justito. En ese superávit fiscal es en lo que él cree y el que piensa, bueno, si eventualmente me hacen falta dólares, con el superávit fiscal voy y compro esos dólares que hagan falta, ¿no? Es una lógica distinta a la que quizás ha tenido el peronismo históricamente, que es en realidad el problema son los dólares. Entonces, por más de que el problema no es tan importante en el superávit o déficit fiscal, sino que el problema son los dólares. Entonces, es parte del problema económico de cómo lo quiere encarar este gobierno. Este gobierno piensa que el principal problema es el déficit fiscal y no la falta de dólares. A ver, ahora le va a entrar la plata del campo en poco tiempo, ¿no? Y le entra la plata del fondo. Es como que te venga el aguinaldo. Te viene toda esa plata fresquita de dólares. Y el tema es tomar buenas decisiones con eso. Es decir, ¿cómo vas a manejar? Si el horizonte es octubre, me parece que la verdad es poco, ¿no? Porque lo que ha gastado, después la producción me puede confirmar, fue más de 100 millones de dólares hoy que se volvió a gastar. Sí, no. Y aparte ya lleva acumulado 1.000 y pico, exacto, 1.300 en estos últimos días. No, es una locura. A ese margen, lo que te den te dura 3 meses. Sí, lo que pasa es que a partir de abril debiera... también está por eso, a partir de abril debiera revertirse. Ahora también es cierto que lo que puede ocurrir es que el campo no liquide, que no es la primera vez que puede pasar eso. Sí. Entonces, ahí me parece que en el acuerdo tiene que quedar súper claro cuál va a ser el plan económico, por lo menos de acá a fin de año, en términos de decir, bueno, ok, vamos a... Por eso el mercado está leyendo que hay una devaluación implícita. ¿Por qué el CCL se te acerca a los 1.300? Claro. Están leyendo que, y aparte, por primera vez en mucho tiempo, si vos apostabas a los dólares financieros, le ganaste a la inflación y le ganaste al crawling peg, o sea, a la devaluación del tipo de cambio oficial. Sí, pero discúlpame, yo te agrego una pregunta más porque va a lo que decías. Trasciende, viste que lo del acuerdo no se sabe, pero decían que existía la posibilidad que le dejen al gobierno que oscile el dólar en un margen. Ponele, te doy un ejemplo, de 1.300 a 1.800. Entonces, es como que el fondo te diga, no te gasté la plata para que te quede 1.300. Cuando te estés llegando a 1.800, intervenías y gastás menos. ¿Eso es viable? ¿Es una buena decisión? Porque igual, si se te mueve el dólar, se te va a precios al toque. A mí me parece mejor como plan que el actual, digamos, en el cual está forzando un tipo de cambio totalmente atado, ¿no? Ahora, ¿es la versión ideal de lo que debiera hacerse? Es más complejo, digamos. ¿Por qué? Porque uno tendría que analizar en realidad cuáles son los supuestos de Milei. Si uno interpreta a la economía como lo que Milei presupone, tiene más que ver con su lógica, las bandas. ¿Por qué? Porque está más liberado el dólar. En realidad, un libertario tendría que estar pensando que el tipo de cambio lo determine la oferta y la demanda de dólares. Entonces, en ese sentido, las bandas se acercan un poco más a lo que piensa Milei, por ende yo lo veo con bastante probabilidad de ocurrencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las bandas? Es un poco una engaña pichanga en términos de que la baja no importa tanto. Sí. Lo que en realidad te está fijando es el precio máximo del dólar. Claro. Y que puede sonar, los primeros momentos, de hecho ocurrido con Macri, pueden ser bajos,
El tema es después, en los momentos de turbulencia, cuando eso suba, ¿no? Me voy bien a la economía local, porque la gran discusión que se da es que el ingreso promedio se duplicó respecto a lo que venía del gobierno anterior por los dólares sobre todo. Pero hay gente que dice no llego a fin de mes o me cuesta o dejo de pagar una cosa para pagar otra. ¿Cuál es la verdadera economía que estamos atravesando? Sobre todo los ingresos de los asalariados medios, monotributistas, cuentapropistas. Lo que vos contabas con respecto a los dólares, los ingresos en dólares, efectivamente han subido tanto las jubilaciones como los salarios. Aprendo de ustedes, pero digo, ¿cómo se traduce en la diaria cuando hay cosas que no Por eso, no medido en alcanzan? dólares, el salario subió y las jubilaciones subieron, medidos en dólares. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El costo de vida, medido en dólares, subió todavía más. Claro. Entonces, en términos de poder adquisitivo, se ha perdido. Ahora, ¿cuál es parte del relato de lo que dice el gobierno? Como el ajuste del salario real lo hace por la canasta de inflación, por la que actualmente se mide la inflación, da que los salarios ya recuperaron con respecto a noviembre del 23. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esa canasta de medición de inflación es del 2004. Sí. Si uno toma la canasta del 2017 que se hizo durante el macrismo, que no se actualizó para medir el índice de precios, los salarios todavía no recuperaron con respecto a la inflación. O sea que hay que tener en cuenta estas cuestiones. Por eso es que cada vez alcanza menos. Y aparte, otro factor importante es que cuando vos tenés ajustes muy grandes, lo que hace el gobierno es medir el punta a punta. O sea, hace un año cuánto ganabas, ahora cuánto ganás. ¿Tá? Pero si en el medio yo perdí un montón, vos te endeudás con la tarjeta de crédito, le pedís a un familiar. Entonces la medición punta a punta, para decirte lo exagerado, como yo te dijera, te congelo el sueldo hoy y dentro de un año tengo 100% de inflación y te duplico el sueldo. ¿Vos vas a estar contento o no? No, vas a decir, che, en el medio me comiste un montón de ingresos. Entonces la medición punta a punta es una medición engañosa que hace el gobierno para decir que recuperó cuando en realidad ni siquiera recuperó y aparte hizo perder en el medio ingresos. ¿Qué significa una devaluación en este año? No te voy a decir en este momento, pero digo, si se diera de acá a fin de año. ¿Qué implica una devaluación estoy diciendo para el común de nosotros? No, ni mercados ni nada. Porque siempre ganan, de una u otra manera, siempre salen ganando. Mirá, quizás te diga algo distinto a lo que suelen decir los economistas. Dale. A mí me parece que en un contexto en el que tenés una caída del consumo de un 10% aproximadamente interanual, si vos tenés una devaluación, muy probablemente toda esa devaluación no se pase a precios. Esto es una buena y mala noticia a la vez, digo. Buena Claro. porque no se te pasa tanto a precios, mala porque no se te pasa a precios producto de Sí. que tenés el consumo deprimido y los ingresos deprimidos. Sí. Entonces, pero sí, inevitablemente, porque consumimos muchos bienes importados en la economía argentina y cada vez más, según lo que vienen reportando las cuentas nacionales y sobre todo el Banco Central, lo que va a ocurrir es que va a haber una disparada de la inflación, pero quizás no en los valores que uno podría estimar. Por ejemplo, si tuviésemos una devaluación del 20%, no quiere decir que los precios van a aumentar al 20% rápidamente. ¿Cuánto pero sí, había devaluado Milei cuando asumió? 118% fue la variación del tipo de cambio. Por eso, y no se fue todo, se fue un 25%. Sí. Te lo preguntaba para comparar y claro, acordarme de ese momento, claro, ¿no? De diciembre. 118 fue la variación del tipo de cambio y vos tuviste una inflación del 25,5 en diciembre, después en enero ya te bajó, importante, 12 y pico, si no me falla la memoria, y después empieza el sendero bajista. Entonces a mí me parece que las devaluaciones en momentos de crisis no se trasladan directamente Claro. a precios, con lo cual esto no quiere decir que no va a haber un aumento de lo que es la inercia inflacionaria, o sea, si estamos en 2,4 Sí. se puede ir a 3, 4%, pero no se va a disparar a 10, digamos, como podría uno prever en otras Panorama. épocas, ¿no? Igual. Gracias por haber venido No, gracias a ustedes. esta tarde. Muchísimas gracias.